Hola, buenos días. Pues aquí estamos una semana más que no nos hemos podido reunir físicamente, pero sabemos que el Señor tiene el control y tenemos la fe que ya pronto vamos a poder hacerlo, pero la palabra de Dios no para. Así que aquí continuamos creyéndole, sabiendo que ya pronto vamos a estar juntas y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Así que ahí donde cada una está, cierre sus ojos y orémosle. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por esta mañana, Padre. Te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos a escucharte, a recibir de ti. Espíritu Santo, toma tú el control. Sé tú quien hable, sé tú quien ministre. Abrimos nuestro corazón a ti. Haz como tú quieras. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que el tema de esta mañana se llama valentía practicada, así que fui al diccionario y busqué el significado de valentía y pues dice así, se refiere, o de valiente, y dice así, se refiere a la persona que tiene carácter decidido y se enfrenta a las situaciones difíciles y peligrosas con seguridad y determinación. Mucha gente cree que la valentía es una emoción, o que también es algo con lo que se nace, es decir, o nacimos valientes o no nacimos valientes. Pero cuando vemos la definición, vemos que la valentía no es eso. El Señor nos decía, nos muestra que valentía es más bien una decisión, es algo que se forma, es algo que se practica, y entre más se hace, pues más valiente se va haciendo uno. Es así tipo como andar en bicicleta, que al principio cuesta un montón y no se puede, pero a medida que uno anda en la bicicleta, pues ahí va agarrando envión. No sé cómo se dice aquí en Guate, pero ahí va agarrando confianza y que al principio pues no le salía nada a uno en la bicicleta. Ya cuando viene a sentir uno hasta la acera puede subir. Fue algo que a mí me costó mucho. Pero a medida que uno la va practicando le va saliendo mejor. Entonces es lo mismo con la valentía. A medida que nosotros vamos cada día y en cada situación decidiendo ser valientes, más valientes nos hacemos. Y y yo no creo que si el Señor viniera y nos dijera, nos preguntara ahorita, mire, ¿usted quiere ser valiente? Pues alguien, pues alguno le respondiera, no, yo no, yo cobarde, yo cobarde. Pues no, ¿verdad? O sea, pienso yo que todas diríamos, sí, quiero ser valiente. Entonces el punto no es si queremos o no queremos ser valientes. El punto es, ¿para qué queremos ser valientes? Entonces el Señor me decía así como, pues pregunta, o sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres ser valiente? Entonces vamos a ir a la palabra. Yo lo voy a leer aquí, pero igualmente ustedes busquen en su casa y vamos a ir a 2 Samuel 23:20. Y dice así, Benaías, hijo de Joiada, era un soldado muy valiente que vivía en Capseel. Realizó grandes actos de valentía. En cierta ocasión mató a 2 de los mejores soldados moabitas. En otra ocasión en que cayó nieve, mató a un león que estaba en un hoyo profundo. Cuando nosotros vemos aquí lo que nos dice la palabra, vemos de que dice que él era valiente. Vemos también que él iba a esas situaciones, es decir, él buscaba y se exponía a las situaciones, no, no huía, no se quedaba atrás, porque fíjense que aquí dice que el león estaba en un hoyo. Entonces, quiere decir que él se metió en esa situación, porque si el león estaba en un hoyo, él pudo decir, ay, qué miedo, no, yo no me enfrento a él, e irse así. No, pero ahí vemos de que él es el que busca, el que va. Entonces el Señor nos dice esta mañana, ok, tú quieres ser valiente, pues tienes que ir y tienes que enfrentarte a las situaciones. No puedes esperar ser valiente huyendo o escondiéndote o dándole la vuelta. No, dice, hay un montón de situaciones en las que yo necesito que tú seas valiente, que te levantes y vayas, decidas
ser valiente. Pero otra cosa que me gusta mucho es que vemos que en esas situaciones que nos menciona ahí, él no solo fue valiente, sino que obtuvo la victoria. Y ahí creo que es la clave. Creo que cuando vemos la definición que dice y se enfrenta a las situaciones difíciles y peligrosas con seguridad y determinación, nadie va a querer decir que quiere ser valiente solo para que digan, ay, qué valiente es. Ni nadie se va a querer exponer a situaciones difíciles y peligrosas para perder o solo para que le vaya como en feria o para que le den camorra. O sea, el punto aquí es que todos vamos a querer ser valientes y nos vamos a enfrentar a esas situaciones esperando la victoria, anhelando la victoria, queriendo la victoria. Entonces el Señor dice esta mañana, ok, hijo, yo te quiero dar muchas victorias, pero para eso yo necesito que tú decidas ser valiente, que tú te pares y cada situación difícil tú digas, yo escojo ser valiente. Y entonces alguien puede venir y decir así como, ay, pero tengo tantos años y casi nunca he decidido por la valentía, casi siempre he decidido irme por otro camino. No es posible que hoy me acueste no siendo valiente y ya me levanté valiente. Pues no, ¿eh? No creo. Pero Dios en su bondad nos ayuda siempre, siempre. Entonces, él decía, nos mostraba este versículo que dice en Ageo 2:9 y dice así. Perdón, ya lo había perdido. Dice, la grandeza de este segundo templo será mayor que la del primero, y en él se vivirá en paz. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Entonces, si hoy recibo esta palabra y me quedo como, ay, ok, yo tengo que decidir ser valiente y punto, pues va a ser difícil. Pero si al recibir esta palabra no solo se trata de mí, ni de pensar que yo voy a decidir porque sí ser valiente, sino de que se trata de que tenemos un Dios todopoderoso que nos respalda y que es Él quien nos da la victoria, que tenemos un Dios a donde su palabra está llena de promesas, llena de bondades para con nosotros. Y si nosotros nos paramos en esos momentos que tenemos que decidir si agarramos el camino de la valentía o de no valentía, y las tomamos la decisión parada desde la palabra, desde Él, va a ser mucho más fácil poder decidir el camino de la valentía. Entonces, el Señor no miente en este versículo. Él dice, y la grandeza de este segundo templo será mayor que el del primero. Y en otra versión dice, y la gloria postrera será mayor que la primera. Así que si en esos momentos a donde está la situación y yo tengo que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Huyo? ¿Me enfrento? ¿Soy valiente? ¿No soy valiente? Y yo digo, y traigo a memoria victorias que el Señor me ha dado. Yo digo, bueno, si en esa ocasión el Señor me dio la victoria, si en esas ocasiones el Señor me dio la victoria, y Él dice que la gloria postrera será mejor que la primera, quiere decir que aquí voy con todo, porque no voy en mis fuerzas, voy con el Señor. Es Él quien hace la batalla y es Él quien da la victoria. Pero para eso el Señor necesita que nosotros decidamos por eso, decidamos por ser valientes. El Señor quiere darnos muchas victorias, muchas. Solo quiere que nosotros le creamos, que nosotros confiemos, que leamos su palabra, que la conozcamos para que cuando nos enfrentemos a esas puertas gigantes, a esos gigantes y que tengamos que decir, ay, zafo o voy, nosotros podamos decir, no, yo voy, porque no voy sola, no voy sola. Entonces, el Señor nos dice, cuando te enfrentes a eso, recordá las victorias que ya te he dado. Recordá esas victorias y recordá que la gloria postrera será mejor que la primera.
Así que si ya te di victorias grandes, cree siempre por más. Cree siempre que van a venir siempre más y más grandes victorias. Ahora, si recordamos lo que significaba, dice, y se enfrenta a las situaciones difíciles y peligrosas con seguridad y determinación. Quiere decir que a donde nosotros podemos decir, voy a usar la valentía, es en esas situaciones que son difíciles. Si la situación no es difícil, pues entonces no sé, ¿para qué? No se necesita valentía. Y entonces vamos a ir a 2 de Samuel 23:21. Y dice así, siempre nos continúa hablando de este soldado y dice, y en otra ocasión mató a un egipcio de gran estatura. Y el egipcio llevaba una lanza en la mano y Benaías solo tenía una vara. Pero esa vara le bastó para quitarle al egipcio la lanza y matarlo con ella. Muchas veces hemos escuchado esto y tiene todo el sentido del mundo, pues, o sea, que dice de que el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que se enfrenta al miedo. Entonces eso quiere decir de que a donde nosotros vamos a ser valientes son en esas situaciones a donde vamos a ir contra todo pronóstico, en contra del pronóstico, es decir, nos vamos a parar y ahí donde parecía que de verdad ya no había nada, que no había ni que moverle, que mejor había que huir, ahí es donde nosotros nos vamos a parar y vamos a hacerle frente a la situación, sabiendo que no somos nosotros, sino que Dios va con nosotros y que es Él quien nos va a dar la victoria. Si, por ejemplo, aquí la situación hubiera sido al revés, al principio leemos que dice Benaías, un soldado muy valiente. Y si aquí la situación hubiera sido al revés, es decir, de que el soldado el Benaías hubiera tenido la lanza y que el otro hubiera tenido el palo. Y que hubiera dicho aquí que Benaías era grande y que el otro era pequeño, pues hubiera sido difícil que aquí lo describieran que era valiente. O sea, lo describieron como valiente porque él se fue contra todo pronóstico. Se fue contra alguien más grande, se fue contra alguien que tenía una lanza y él únicamente tenía una vara. Una vara, pero el Señor quiere que esta mañana nosotros comprendamos que Él nos da y nos dota de lo necesario y de lo suficiente para enfrentarnos a las situaciones. Muchas veces creemos que no tenemos la capacidad. Pensamos que nos estamos exponiendo a algo que nos sobrepasó. Pero fíjense que aquí en esta palabra dice así. Dice, el egipcio llevaba una lanza en la mano y Benaías solo tenía una vara, pero esa vara le bastó para quitarle al egipcio la lanza. Entonces el Señor dice esta mañana, lo que yo te he dado es suficiente para que hagas frente a la situación. Lo que está contigo es suficiente, no importa si son pocos recursos, no importa si contra lo que te enfrentas es demasiado grande y tú tienes algo muy pequeño, no importa. El Señor te dice, tenés lo suficiente porque soy yo quien está contigo. Tenés lo suficiente porque tenés a Jesús contigo y Jesús es suficiente. No importa si lo que se te viene enfrente a donde tú tienes que ser valiente está con una lanza y tú estás solo con una vara y diciendo así como, ay Señor, pero ¿y cómo soy valiente si solo es una vara lo que tengo? No importa, dice el Señor, no importa. Porque soy yo quien te ha dado esa vara y soy yo quien está contigo, es Jesús quien está contigo y eso es suficiente. Eso es suficiente y no necesitas nada más. Nada más. Y dice el Señor, todo lo convierto para bien. Todo lo convierto para bien. No importa
lo que tú estés viendo en el enemigo, no importa esa lanza, porque eso con lo que él viene, eso mismo es lo que yo voy a utilizar para darte la victoria. Porque si David con piedras derrotó a Goliat, la verdad es que aquí el soldado se me cuesta el nombre, pero Benaías, hubiera podido agarrar una piedra, hubiera podido agarrar cualquier cosa para matarlo. Pero no agarró cualquier cosa, agarró la misma arma que el enemigo llevaba para derrotarlo. Entonces no importa lo que tú estés viendo, no importa con qué llega el enemigo, porque eso mismo es lo que Dios va a poner en tus manos para que lo derrotes. Aquí dice, pero esa vara le bastó para quitarle al egipcio la lanza y matarlo con ella. No fue con otra cosa, fue con la misma arma que el enemigo había planeado destruirlo. Es la que Dios puso en sus manos para darle la victoria. Entonces el Señor dice, contra todo pronóstico, párate en mi palabra, ten fe, confía, soy yo quien está contigo contra todo pronóstico. Cree, cree, y lo que tienes en tus manos agradécelo y cree que esa vara es suficiente, no importa el tamaño, porque aquí nos dice que era grande, pero no importa. Y no importa la herramienta o el arma con el que vengan, porque esa misma es la que el Señor va a poner para que lo derrotes. Tienes lo suficiente. Tienes lo suficiente. Y ya para ir terminando, dice el Señor, aquí en 2 de Samuel 23, 22, 23. Entre los 30 soldados más valientes, Benaías llegó a ser tan famoso como los 3 más grandes, aunque nunca llegó a ser como ellos. Con todo y todo, David lo nombró jefe de sus guardias. Y aquí está la clave. Antes de estos versículos, Dios nos habla de los 3 mejores guerreros. Por eso es que aquí Él dice, entre los 30 soldados más valientes, Benaías llegó a ser tan famoso como los 3 más grandes, aunque nunca llegó a ser como ellos. Aún así, con todo, lo nombró jefe de sus guardias. Y entonces esta mañana el Señor nos quiere decir que nuestras decisiones afectan nuestro futuro, que nuestras decisiones son importantes para poder recibir o no recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Aquí dice de que no llegó a ser tan famoso como ellos, pero Benaías siempre escogió ser valiente, escogió ir para adelante, escogió enfrentar las situaciones. Y aunque no llegó a ser tan famoso como ellos, igual dice que llegó a ser el jefe de los guardias. Entonces el Señor quiere que esta mañana tú no veas tus capacidades, no veas con lo que cuentas o no cuentas. El Señor quiere que confíes, porque Él era valiente, pero no el más valiente, porque ahí dice, no llegó a ser como ellos. Pero a pesar de eso, llegó a ser nombrado el jefe de todos los guardias. Entonces, ¿a dónde encontramos la valentía? Cuando nos paramos en su palabra. Cuando leemos su palabra y nos paramos en sus promesas y las creemos.
Y, y ahí nosotros encontramos valentía. Y el Señor quiere que cierres tus ojos ahí. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. El Señor quiere que recuerdes que la victoria es de Él. Que tú solo tienes que decidir creerle. Solo tienes que decidir levantarte, sabiendo que no es en tus fuerzas, sino que es Él quien te da la victoria. Es Él quien gana las batallas. Tú solo tienes que creerle con todo. Poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Y vengo declarando en el nombre de Jesús que vamos a ser mujeres valientes. Vamos a ser mujeres valientes que vamos a decidir siempre, siempre por la valentía. Porque no confiamos ni en lo que tenemos ni en nuestras capacidades, sino en tu palabra, Señor, y en que Jesús está con nosotros. Que eres tú quien pelea por nosotros, Señor. Cualquier situación, Padre, que estemos atravesando, cada una de las que estamos aquí, Señor. Esta mañana la ponemos en tus manos, Padre. Toda situación, Padre, que nos esté sobrepasando, papá. Toda situación que se nos esté saliendo de control, Padre, que nos esté arrinconando, que nos esté haciendo sentir que somos cobardes, Padre, que no tenemos lo necesario y lo suficiente, papá. Esta mañana la ponemos en tus manos, Padre. Le entregamos, Padre. Esta mañana nos reencontramos con la valentía, Padre. Y venimos creyendo que a partir de ahora, Padre, sabemos escoger. Y que siempre vamos a escoger, Padre. Siempre vamos a escoger la valentía. Porque todo lo que viene del enemigo, Padre, lo transformas para bien, Padre. Todo lo que viene del enemigo, Señor, lo transformas para bien, Padre. Y basada en esas promesas, Padre, basada en tu palabra, Padre, es que vamos encontrando el valor, Padre. Vamos encontrando el valor para tomar las decisiones, Padre. Para escoger siempre la valentía en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nunca más, Padre, nunca más vamos a escoger el camino fácil, Señor. Nunca más vamos a arrinconarnos ni a acobardarnos, Padre. Vamos a saber decidir, Señor. A decidir valientemente, Padre. Porque eres tú, Señor. Eres tú, Padre. Eres tú quien va a la batalla, eres tú quien va enfrente, Padre, adelante y atrás, Padre, que va con nosotros, que nos cuida, que nos guarda, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y así como este soldado, Padre, se paró frente a ese guerrero, Señor, que era más grande que él, que tenía una lanza, Padre. Así a partir de ahora, Señor, nosotros nos paramos, Señor, y nunca más volveremos a sentir, Señor, que no tenemos lo suficiente, porque una vara fue necesaria, Padre, para quitar esa lanza, Señor. Ni tampoco tendremos miedo, Padre, de con que vengan contra nosotros, Padre, porque eso mismo que nos asusta es lo que tú pondrás en nuestras manos, Padre, como lo dice tu palabra, Padre, para derrotar al enemigo. Te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias porque estás con nosotros, porque tú las libras y porque nos acompañas, papá. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicas, pues ahí está. De verdad que
Creamos en el Señor, recordemos que Él es Él, que nosotros lo único que tenemos que hacer es llenarnos de Él, estar con Él, creerle y pararnos desde esa palabra que Él nos da para poder hacerle frente y escoger siempre la valentía. Así que las amo mucho. Amen al Señor con todo el corazón y nos vemos la otra semana en el nombre de Jesús. Amén.